Buenos días, mi equipo está conformado por Ángeles Marín, Abril Mundo, Melissa López y una servidora, Ingrid Gordillo. Nosotros vamos a presentar el primer parcial. En el contexto actual de los jóvenes se observa una evasión del encuentro y diálogo formativo que padres e hijos, contribuyendo a la poca claridad de criterios éticos y conductuales. La inseguridad se identifica debido a la ausencia de figuras paterna y materna, sumando a un estilo de crianza violento que incluye agresión verbal y castigo corporal. La cultura hipersexualizada y la transición del mundo líquido al volátil generan un temor en los jóvenes volátiles, quienes evitan tanto amar como ser amados, temiendo las responsabilidades que ello conlleva. Además, se evidencia un culto a la cantidad de vínculos digitales. En el caso de las generaciones de 2006 en adelante, se destacan como más inteligentes, educadas, creativas y globalizadas, pero también frágiles e impacientes, impulsivas, indiferentes e inactivas. Las expresiones como estoy aburrido o estoy deprimido son muy comunes. La reflexión sobre la grandeza o miseria de la persona se centra en la seguridad afectiva, en sentirse amado, donde los vínculos madre-hijo, padre-hijo y padre-madre son cruciales para alcanzar la felicidad y la realización personal. Es esencial dar y recibir amor. Para acompañar la grandeza y miseria del hombre, se proponen herramientas como ser conscientes de la concupiscencia y la fragilidad humana, reconocer las inclinaciones humanas y resistir la tentación constante al pecado, abandonar la obsesión por la uniformidad y la posesión material, así como acompañar a quienes sufren con comprensión y escuchar sin juzgar también se destacan. Es crucial alejarse del moralismo, que reduce la religión a reglas desvinculadas de la persona divina, y no tener miedo a la diversidad, promoviendo la unidad en la diferencia y el aprendizaje del diálogo. Finalmente, la neuroplasticidad, la esperanza y la gracia enfatizan la posibilidad constante de cambio. Dios artificial, concepto de Dios en cambio de época. Nos centramos en la frase: el hombre postmoderno tiene múltiples conceptos de Dios y crea un Dios en su medida. En esto nos referimos a que en la era postmoderna el hombre tiende a crear conceptos de Dios personalizados, adaptados a sus creencias y necesidades. La espiritualidad se vuelve individualista. Cada persona construye su imagen divina según su experiencia y valores. Esta diversidad refleja la flexibilidad del hombre contemporáneo en busca de una conexión trascendental basada en su propia comprensión del mundo, aunque plantea interrogantes sobre la verdad religiosa y la existencia de un entendimiento compartido lo divino en una sociedad caracterizada por la relatividad de creencias y la subjetividad en la fe. El hombre posmoderno aprende un viaje espiritual personalizado donde la libertad para definir su relación con lo divino expresa su identidad y búsqueda de significado en un mundo diverso e individualismo. El mal cuestiona. El dilema del mal se erige como un desafío serio, permeando los estratos éticos, teológicos y religiosos de nuestra existencia. Este conflicto nos sumerge en un mar de preguntas, dejando al hombre en una penumbra de sufrimiento, cuestionándose el por qué, para qué y cómo se desata esta dolorosa realidad. En nuestra travesía por comprender el mal descubrimos que toda experiencia malévola desencadena sufrimiento, ya sea sutil como una comezón o profundo como la infelicidad eterna. Este sufrimiento tiene una manifestación física, es decir, el dolor, acompañado por la tendencia a ocultar esa sensación como si el mal pudiera esconderse tras un velo. Diversos matices componen la escala de grises del mal, desde el mal físico representado por enfermedades y daños corporales hasta el mal moral, gestado con pleno conocimiento y libertad. La contundencia de lo real nos muestra que todos sufrimos de maneras distintas, desde el momento mismo de nuestro nacimiento hasta la inevitable confrontación con la maldad en algún punto de nuestras vidas. En este escenario, el mal se revela como una ausencia relativa, nunca absoluta. Intentar combatir el mal con más mal solo engendra un sufrimiento mayor. Guerras, rencores, venganzas y hurtos son ejemplos palpables de esta ineficaz estrategia.
Actos buenos nos comprometen, nos hacen más libres, más humanos y más felices, mientras que el mal limita la verdad, deshumaniza y sume en la infelicidad. La tentadora idea de que todo depende nos lleva a percibir el mal como una elección individual para alcanzar la felicidad. Sin embargo, esa perspectiva individualista choca con nuestra naturaleza comunitaria, donde lo que hacemos y dejamos de hacer afecta inevitablemente a los demás. Así como el cáncer va minando la vida de nuestra persona, el mal va desponjando al hombre de su humanidad de manera gradual. En este contexto, el bien se erige como la base de las relaciones humanas, mientras que el mal se presenta como el destructor de las mismas. Reflexionemos sobre estas verdades profundas, reconociendo la responsabilidad que cada uno lleva en el tejido de la humanidad. El proyecto del hombre. La indagación sobre la esencia humana ha sido un constante hilo conductor en la historia, entrelazando ciencia y filosofía en el intento de definir quiénes somos. La existencia del ser humano, ya sea en soledad o compañía, se convierte en un constante cuestionamiento sobre nuestra identidad y destino a medida que avanzamos en el tiempo. La estructura antropológica revela aspectos fundamentales de nuestra naturaleza. La inteligencia nos guía en la distinción entre verdad y falsedad, generando pensamientos que influyen en nuestro crecimiento. La voluntad, clave para tomar decisiones libres, nos hace dueños de nuestras acciones, forjando hábitos que definen nuestra conducta y cuyas consecuencias asumimos con responsabilidad. Las emociones, como tristeza, gozo, enojo y miedo no se clasifican como buenas o malas, sino como el inicio del amor, siendo controlables por nosotros. Las sensaciones captadas por los sentidos influyen en nuestras decisiones, permitiéndonos decidir a qué nos vinculamos. La afectividad, en la convergencia de emociones, inteligencia y cuerpo, nos capacita para experimentar sucesos de manera positiva o negativa, emanando desde nuestro corazón. El impulso, manifestación de tendencias naturales como la conservación y atracción sexual, nos recuerda nuestra conexión con la naturaleza, aunque mantenemos la capacidad de controlar estas fuerzas. Las palabras de San Agustín resuenan, señalando que la gracia eleva nuestra naturaleza en lugar de suprimirla. Su obra, Las Confesiones, revela cómo, a pesar de las ofensas, Dios transformó al hombre invitándolo a seguirlo. Humanismo sin trascendencia. El hombre no encuentra la trascendencia por sí solo. Su verdadero anhelo no es simplemente ser feliz, sino tener un motivo para hacerlo. Lo que realmente impacta al ser humano no es el deseo de poder o placer, sino el deseo de encontrar sentido en la vida. Este sentido se encuentra en el encuentro y la realización a través del amor hacia otro ser humano. Estos aspectos proporcionan al hombre una base sólida de felicidad y placer. Aquellos que buscan directamente la felicidad o el placer, como los neuróticos, tienden a perderlos. La cita de Gabriel García Márquez, "El sexo es el consuelo cuando falta el amor", ilustra esta idea. En la formación para encontrar la trascendencia se necesita respetar las opiniones de los demás. Implica no necesariamente adoptarlas como propias. La educación no solo debe impartir conocimiento, sino también desarrollar la conciencia del estudiante para que pueda discernir sobre cuestiones trascendentales. Incluso si el estudiante no acepta creencias o normas morales trascendentales, debe ser capaz de reconocer las normas morales implícitas en las diversas situaciones de la vida. Una conciencia despierta lo ayudará a enfrentar el vacío existencial con tal resistencia. Para conocer lo trascendente se necesita 5 pasos, que es experiencia, conocer nuestra humanidad, apertura a escuchar propuestas, discernir con razón y libertad, y encuentro y compromiso. Para empezar, experiencia. Lo que es trascendente se revela a través de nuestras vivencias. ¿Qué constituye nuestra vivencia? Nuestra vivencia es nuestra propia identidad. Se refiere a los sucesos que conforman nuestro entorno trascendental. La crianza familiar, los principios que seguimos, los encuentros espirituales, así como los encuentros y desilusiones relacionados con lo trascendente. Luego, conocer nuestra humanidad. Para descubrir lo trascendente es necesario abordar con seriedad nuestras cuestiones humanas.
lo espiritual no borra nuestra condición humana en lo que nos desarrollamos. Entender nuestra humanidad implica reconocer y comprender aspectos como nuestro temperamento, estilo de comunicación, nivel de empatía hacia los demás o inclinación por nuestros propios intereses. También implica ser consciente de nuestra susceptibilidad a la tristeza y la depresión, así como nuestra capacidad para manejar la adversidad y nuestras emociones. Apertura a escuchar propuestas. Es crucial avanzar hacia explorar la esencia de nuestro propósito individual sin perjuicios, manteniéndonos receptivos a la singularidad de lo trascendental, ya sea en su expresión cristiana, católica u oriental. Adoptar una postura de espera y escucha atenta. Decidir con razón y libertad. Decidir implica responder a interrogantes como ¿cuál es tu estado actual y qué lo causa? Es necesario examinar cómo nuestras actitudes, creencias y prejuicios nos guían. ¿Estamos conformes con esa dirección? ¿A dónde nos llevan nuestras emociones? Durante mucho tiempo hemos llevado el peso de emociones como el miedo. Y por último, encuentro y compromiso. Lo espiritual se conecta profundamente con el corazón, requiriendo ideas definidas y convicciones arraigadas. ¿Qué obstáculos me impiden alcanzar lo trascendente? Como voces internas, heridas pasadas, eventos significativos, influencias externas o patrones de comportamiento. ¿Qué imagen proyectan los demás sobre mí? ¿Quién dice que soy yo para ustedes? Esas preguntas son inevitables y fundamentales en la vida de cada individuo. Ya en conclusión, reflexionar sobre nuestra perspección esencial, estar abiertos a diversas expresiones espirituales, adoptar una actitud de espera y atención, discernir nuestras creencias y emociones y tomar decisiones conscientes sobre nuestra relación con lo trascendente. Fenómenos religiosos. El fenómeno religioso representa la expresión del sentimiento religioso y constituye un aspecto integral de cómo se percibe a Dios en diversas culturas. Consiste en rituales y convicciones que amalgaman lo sagrado y lo mundano. El fenómeno religioso se caracteriza por ser una expresión comunitaria arraigada en una cultura compartida, que abarca tanto manifestaciones prófanas como sagradas. Además, busca explicar la experiencia de un encuentro con un ser superior y sagrado, satisfaciendo así la necesidad humana de lo trascendente. Se plantea si un fenómeno religioso equivale a una experiencia religiosa, mientras que el fenómeno religioso percibe como una manifestación externa del anhelo trascendental del individuo. La experiencia religiosa se define como el reconocimiento profundo y sincero de la trascendencia. No se puede afirmar que todas las religiones sean caminos equivalentes debido a que interactúan internamente entre sí. Es evidente que elementos contradictorios como la verdad y la mentira no pueden ser considerados como medios de salvación de manera simultánea. Por lo tanto, la noción de que todas las religiones son iguales, válida simplemente no concuerda con la realidad religiosa ni con la búsqueda humana de respuestas coherentes a sus preguntas fundamentales. Tomás Aquino y su importancia en la filosofía y la teología cristiana. Contextualizando las 5 vías dentro de su obra principal, Summa Theology. Estas se dividen en 5 vías, que es vía del movimiento, vía de la casualidad, vía de la contingencia, vía de grados de perfección y vía de finalidad, que a breve las pasaremos a explicar. Primera vía. Movimiento. Explicación del principio del movimiento según Aquino. Argumentó de que todo movimiento tiene una causa y esta causa debe ser Dios.
Segunda vía, causa eficiente. Descripción de cómo Aquino argumenta que todo lo que existe tiene una causa eficiente, la necesidad de una primera causa que no dependa de ninguna otra. Tercera vía, contingencia y necesidad. Explicación de cómo Aquino distingue entre seres contingentes y necesarios. Argumento de que debe ser necesario que sea la causa de la existencia de todos los seres contingentes. Cuarta vía, grados de perfección. Descripción de cómo Aquino argumenta que hay grados de perfección en el mundo. La necesidad de un ser supremo que sea la medida de toda perfección. Quinta vía, orden del universo. Explicación de cómo Aquino observa un orden en el universo. Argumentó de que este orden solo puede ser causado por y solo un ser divino e inteligente. Primera objeción. Aunque sean válidas y te lleven a un primer motor inmóvil o una primera causa, no hay justificación para identificarlo con Dios. Es decir, faltan más razones para concluir esto. O sea, de que cómo enlazamos a Dios con todo. La segunda objeción dice, las 5 vías, aunque funcionen bien, no te demuestra la presencia de un Dios. Dice que aunque estas en conjunto se lleven bien, sigue sin involucrar un Dios cristiano, muy similar a la primera. La tercera objeción dice, ¿por qué no es posible una asociación infinita de causa? Quiere decir que se objeta que el principio de contingencia no es necesariamente que implique la existencia de un ser necesario. Además, se argumenta que la existencia misma de un ser necesario no garantiza que ese ser sea Dios, en el sentido religioso. Estas objeciones y críticas han generado un debate continuo sobre la validez y solidez de las 5 vías de Aquino, como argumenta para la existencia de Dios. A lo largo de la historia, diferentes filósofos y pensadores han respondido a estas objeciones de diversas maneras, lo que ha enriquecido el diálogo en torno a la filosofía de la religión y la metafísica. Pero volvemos a repetir, Aquino nunca dijo qué Dios se refería. Existen 2 tipos de series causales. La primera accidentalmente ordenada, lineal u horizontal, que esta es individual, donde dice que ningún miembro depende de otro. Por ejemplo, yo no dependo de mis papás, por más que ellos ya no existan, o viceversa. Y la segunda, que es esencialmente ordenada, jerarquía o vertical, que es ahí lo diferente al otro, que este sí no es individual. Yo sí dependo ahorita de mis papás. Por ejemplo, un libro en una mesa, ¿qué es lo que depende ahí? Pues de que esté sobre la mesa, pues la mesa en sí. ¿Qué es lo que depende ahí? Pues de que esté sobre la mesa, pues la mesa en sí. Tomás de Aquino es conocido principalmente por su intento de reconciliar la fe cristiana con la razón y la filosofía clásica, particularmente con la filosofía de Aristóteles. Su obra más destacada es la Summa Theologiae, una obra monumental que aborda una amplia gama de cuestiones teológicas, filosóficas y éticas. En conclusión, la forma que una persona pone en práctica su creencia en Dios puede variar según sus convicciones religiosas, contexto cultural y sus experiencias personales. Las maneras en las que practico el tener presente a Dios es yendo a misa, orando en ocasiones, tomarme un momento para hablar con Él, respetando y teniendo en cuenta su presencia. Vivir según principios éticos y morales. Muchas tradiciones religiosas promueven los valores como el amor, la compasión, la honestidad y la justicia. Integrar estos principios en las acciones diarias es una forma de honrar la fe en Dios. Servicios a los demás. Muchas religiones enfatizan la importancia de ayudar a los necesitados y ayudar a la comunidad. Participar en actividades de servicio social, voluntariado y apoyo a quienes lo necesitan puede ser una forma de poner
en práctica las creencias en la bondad de Dios. Gracias.